El aire del auditorio estaba impregnado del aroma a uniformes almidonados y a autocomplacencia. Me quedé atrás, como un fantasma en la arquitectura de mi propio éxito, observando a mi exmarido Mark, un hombre que llevaba su ambición como un segundo uniforme. Estaba sentado en la primera fila, disfrutando de la animación. A su lado estaba sentado su padre, el general Thompson, un oficial retirado que veía el ejército no como un servicio, sino como el legado personal de su familia. El general de 4 estrellas en el podio leía las últimas líneas del homenaje, elogiando la supuesta heroicidad de Mark durante la operación Anochecer. Cada palabra era una mentira cuidadosamente urdida, una mentira que conocía íntimamente porque había escrito la verdad que pretendía ocultar. El general concluyó la citación. Debido al carácter altamente clasificado de la operación Anochecer, anunció que su voz resonaba en el Paul. El historial del oficial de inteligencia de apoyo fue borrado por motivos de seguridad nacional. Vi al General Thompson asentir con aire de suficiencia. Mi eliminación era ahora un asunto de dominio público, una nota al pie de la gloria de su hijo. Comenzaron los aplausos corteses, pero el orador levantó una mano. Se aclaró la garganta, un sonido agudo y deliberado que atravesó el ruido. Sin embargo, continuó, y una oleada de confusión se extendió por la sala. Una reciente revisión de desclasificación ha sacado a la luz el expediente operativo completo. La Junta ha decidido emitir una corrección. Bajó la vista a sus notas y luego miró fijamente al público, escudriñando el fondo de la sala. Me encontró. ¿Podría la capitana Lena Petrova pasar al frente, por favor? El recuerdo me golpeó con la fuerza de un golpe físico. Un año antes, en una sala de conferencias estéril que olía a café rancio y a derrota, habíamos tenido nuestra mediación de divorcio. El general Thompson estaba allí, no como suegro, sino como asesor de carrera de Mark. Dejó caer un acuerdo de confidencialidad sobre la mesa pulida. El papel pesaba. «Final, Lena. Tu firma es una formalidad», dijo con voz suave y condescendiente. «Garantiza que los detalles operativos de Nightfall se mantengan optimizados». Recuerdo haber mirado a Mark, suplicándole con la mirada que dijera algo, cualquier cosa. Se quedó mirando la mesa, estudiando la veta de la madera como si guardara los secretos del universo. Por el bien del servicio, el general continuó. «Marcas, las acciones de campo serán el foco principal de los informes posteriores a la acción». Su función era de apoyo. Necesitamos que el registro lo refleje para evitar cualquier confusión a nivel de mando para su próximo ascenso. Me estaba robando la carrera delante de mis narices, y mi propio marido era su cómplice silencioso y voluntario. Vi todos mis años de trabajo apoyándolo, las noches que pasé analizando datos mientras él se atribuía el mérito. Todo culminó en ese único momento humillante. No fue una petición, fue un borrador. Él lo llamó simplificar la narrativa, una historia sencilla y clara para la Junta de Ascensos. Pero yo era el autor de esa victoria y él intentaba borrar mi nombre del libro para comprender el ajuste de cuentas que estaba a punto de desatarse. Hay que comprender las dos vidas que me obligaron a vivir. Para comprender realmente la vida que llevaba, hay que imaginarse una cena dominical en casa de los Thompson. Era su ritual semanal, una función de mando donde mi ex-suegro, el general Thompson, un hombre que consideraba el ejército como su reino personal y a su hijo como el príncipe heredero, oficiaba de corte. El aire siempre estaba impregnado del olor a roast beef y del peso de sus expectativas. Se sentaba a la cabecera de la mesa, un trono de roble pulido y adornado, y su público contaba historias de las supuestas hazañas de mi exmarido. Mi exmarido Mark, un oficial carismático pero profundamente inseguro, se quedaba sentado allí, absorbiendo los elogios que tanto ansiaba. Llevaba la aprobación de su padre como una medalla inmerecida. Esa noche en particular, el general estaba absorto en una historia sobre la operación Anochecer. Estaba animado, con la voz resonante, mientras describía cómo Mark había presentido una trampa, una corazonada que salvó a todo su equipo de una emboscada.
Me quedé allí sentado, removiendo mi puré de papas, con el estómago revuelto, su intuición. Ese era mi análisis. Esas eran las horas que pasé observando flujos de datos, mi minucioso trabajo conectando datos desesperados que apuntaban a una amenaza oculta. Vi las noches en vela que pasé, las comidas que me salté, los eventos sociales que me perdí, todo ello reenvasado como su intuición en el campo de batalla. Cuando un primo me preguntó ingenuamente a qué me dedicaba, el general me interrumpió con una carcajada. «Lena mantiene las computadoras en funcionamiento», gritaba. «Todo oficial de campo necesita un buen administrador, ¿verdad?». La mesa se reía entre dientes, y yo simplemente sonreía, con una expresión vacía y practicada que no delataba la fría furia que se enroscaba en mis entrañas. Era un fantasma en su mesa, un compañero silencioso en mi propio borrador. Ahora déjenme mostrarles mi realidad, el mundo que existía más allá de su refinado comedor. Imaginen una habitación sin ventanas bañada por el estéril resplandor azul y blanco de las pantallas de computadora. Este era el esquife, la delicada instalación de información compartimentada donde pasé la mayor parte de mi vida. Aquí no había grandes historias, ni risas estruendosas, solo el murmullo de los camareros y la concentración silenciosa e intensa de personas cuyo trabajo jamás sería reconocido. Fui el analista principal de Nightfall, y la noche de la emboscada no solo manejaba las computadoras, dirigía toda la parte de inteligencia de la operación. Mi comandante directa, la coronel Rustova, una oficial perspicaz y sensata que percibía las maniobras políticas del ejército, me apoyó. Su presencia fue una muestra silenciosa de apoyo. Recuerdo mirar fijamente las pantallas, escaneando líneas de código e imágenes satelitales. «Tengo una señal fantasma conectada a la frecuencia G2», dije. Mi voz, tranquila, no delataba la adrenalina que corría por mis venas, contrastando con la señal del dron. «Es un señuelo. El verdadero objetivo está aquí». Mis dedos recorrieron el teclado, generando un nuevo conjunto de coordenadas. Mi análisis mostró una fuerza enemiga fuertemente armada que se encontraba en el suelo, una trampa que habría aniquilado a todo el equipo de Mark. No era una corazonada, era una certeza matemática. Era mi trabajo. Mi análisis sereno y preciso evitó una catástrofe, un hecho que jamás se mencionaría en una cena familiar de los Thompson. Sin embargo, la coronel Rustova lo vio mi brillantez, y yo pude ver la frustración en sus ojos, la furia silenciosa hacia los veteranos. Club que inevitablemente le daría el crédito al hombre en el campo, no a la mujer en la silla. Más tarde esa semana, intenté confrontar a Mark. Lo encontré en su estudio, lustrando sus botas para el día siguiente. Mantuve la voz serena, mi tono mesurado. «Tu padre le está contando a la gente que descubriste la trampa», comencé. «Mark, mi análisis salvó a tu equipo». Ni siquiera me miró, simplemente siguió aplicando el pulimento al cuero. Sus movimientos eran precisos, casi robóticos. «Lena», dijo, con la voz tensa por la irritación. «Es solo una historia para él. Estás complicando esto demasiado». Finalmente levantó la vista. Sus ojos, una mezcla de culpa y desafío. «La misión fue un éxito. Eso es todo lo que importa. No causes problemas. No causes problemas». Me quedé allí sin palabras. Lo vi todo con tanta claridad entonces. Mi ambición era una amenaza para su inseguridad. Mi competencia era una complicación para su narrativa. Yo era el barco, y él me pedía que me hundiera para mantener su mundo tranquilo y ordenado. Había pasado años de mi vida haciéndome más pequeña, más silenciosa, menos visible, todo para proteger su frágil ego. Pensé en todas las veces que había minimizado mis éxitos, todas las veces que había dejado que se llevara el mérito, todas las veces que me había tragado mi orgullo por el bien de su carrera. Vi cómo 10 años de ser un equipo se desvanecieron en un solo momento egoísta, y en ese instante supe que estaba acabado. Había terminado de ser el socio silencioso de su éxito, había terminado de ser el fantasma de mi propia vida. Durante años,
Intenté seguir sus reglas, esperando que mi trabajo hablara por sí solo, pero después de esa mediación, me di cuenta de que solo respetaban una cosa: el sistema. Así que decidí que finalmente usaría el sistema para hablar por mí. Después de esa conversación con Mark, algo dentro de mí cambió. El dolor no desapareció, pero se enfrió. Se endureció hasta convertirse en algo agudo, claro e intensamente concentrado. Me di cuenta de que discutir con ellos era como intentar razonar con un huracán, un ejercicio inútil y agotador. No operaban con justicia ni lógica. Operaban con poder y narrativa. Así que dejé de intentar apelar a sus emociones y, en cambio, comencé a desmantelar su historia pieza por pieza. Mi objetivo no era una venganza emocional desordenada, era el establecimiento inmutable de los hechos. Mis noches cambiaron. En lugar de dar vueltas en la cama con resentimiento, pasé el tiempo en los archivos digitales, con los dedos revoloteando sobre el teclado. No buscaba pelea. Buscaba un arma. La encontré en una cláusula poco conocida de la Carta de las Fuerzas Armadas, una norma anticuada y olvidada que permitía corregir los registros después de la misión si surgían nuevas pruebas materiales. Era una laguna legal diseñada para circunstancias extraordinarias, y sabía que mi situación lo requería. El sistema que habían usado para enterrarme sería exactamente el mismo que yo usaría para desenterrar la verdad. Empecé a recopilar mi caso con el mismo cuidado meticuloso que usaba para el análisis de la misión. La evidencia era abrumadora, un rastro digital que nunca imaginaron que tendría la disciplina para seguir. Recopilé los registros del servidor con fecha y hora que mostraban mis entradas de comando. Extraje los archivos de audio cifrados de mi informe al equipo de campo de Mark, con voz tranquila y clara, mientras describía el escenario exacto de emboscada al que estaban a punto de enfrentarse. Adjunté los datos originales sin editar, la información sin procesar que demostraba que mi conclusión no era una suposición, sino una certeza. Me salté la cadena de mando habitual, sabiendo que la influencia del general Thompson era un veneno en ese pozo. En su lugar, presenté todo el paquete cifrado directamente al enlace principal de JAG para la Junta de Condecoraciones de Alto Nivel, el único organismo con autoridad para reescribir el registro oficial. La última parte era la más delicada. Solicité una reunión formal con la coronel Rostova. En su oficina, mi explicación fue breve y profesional. «Señora, para fines de archivo», dije con voz firme, «he enviado mi registro de misión completo y sin censura de la operación Anochecer al archivo de la Junta de Premios». Observé su rostro con atención. Un leve asentimiento de complicidad fue mi única respuesta. «Me aseguraré de que la Junta tenga el contexto adecuado para su presentación de archivo, capitán», dijo. La breve pausa lo decía todo. Un registro completo es vital para la historia. Supe entonces que no solo reenviaría el expediente, se lo entregaría personalmente al presidente de la Junta. No se perdería, no sería ignorado. La trampa estaba tendida. Creyeron que la ceremonia era una coronación para su hijo. Habían enviado invitaciones, planeado una celebración y pulido una medalla. No tenían ni idea de que estaban a punto de asistir a un tribunal militar de su propia historia. Llegó el día de la ceremonia, una fresca mañana de otoño. Entré al gran auditorio de Fort Mee, un lugar tan impregnado de protocolo que casi se podía sentir su peso en el aire. La sala era un mar de uniformes de primera clase perfectamente planchados, un testimonio del orden, la tradición y una cadena de mando que estaba a punto de romper. Desde mi posición al fondo, tenía una vista perfecta de la primera fila, donde la familia Thompson estaba sentada como la realeza, esperando su coronación. El general Thompson lucía majestuoso, con el pecho inflado de orgullo, mientras que Mark, a su lado, tenía una expresión de satisfacción petulante. Me quedé allí, como un observador silencioso de mi propia historia. Mi uniforme impecable, mi expresión una máscara de neutralidad cuidadosamente construida, ya no era un fantasma.
Era una bomba de relojería, latiendo silenciosamente en un rincón de su mundo perfecto. La ceremonia comenzó, con el ritmo predecible y pesado de todos los eventos militares. Finalmente, el general de 4 estrellas subió al escenario para presentar las condecoraciones por la Operación Anochecer. Comenzó con la mención de Mark, leyendo la narración simplificada y depurada que su padre había elaborado con tanto cuidado. Habló de la valentía de Mark, su liderazgo y su decisión en el campo. Escuché los amables aplausos que siguieron mientras observaba a Mark ponerse de pie para saludar con una pequeña y humilde inclinación de cabeza al público. Fue una actuación magistral. Parecía exactamente el héroe que querían que fuera. No sentí nada, ni rabia ni tristeza, solo una profunda y fría sensación de anticipación. El general carraspeó y los aplausos se apagaron. Hizo una pausa, su expresión pasó de la de un deber ceremonial a algo mucho más serio. Sin embargo, anunció, y la palabra cayó en el silencio como una piedra. Un murmullo confuso recorrió la audiencia. Una revisión completa de los datos operativos reveló que la información crítica de la misión, el factor que evitó un fracaso catastrófico, se atribuyó erróneamente en los informes iniciales. Vi cómo la sonrisa del general Thompson se desvanecía y un destello de incertidumbre se dibujaba en su rostro. Mark se puso rígido. El aire en la sala se volvió denso y pesado. Ese fue el momento en que la versión oficial comenzó a desmoronarse. La voz del general de 4 estrellas era ahora aguda, autoritaria y completamente carente de sentimentalismo. La Junta ha condecorado póstumamente a los 2 soldados que fallecieron porque se ignoró el consejo inicial del mando, dijo. Una silenciosa condena flotaba en el aire. Luego continuó, recorriendo con la mirada la sala, y emitió un reconocimiento formal al oficial, cuyo análisis finalmente salvó al resto de la unidad. El estratega que identificó el señuelo, localizó la emboscada y proporcionó información en tiempo real al equipo de campo, contrariamente al protocolo, operaba bajo el indicativo Oracle. Lo vi entonces, el destello de pura sorpresa en el rostro del general Thompson. Oráculo. Era una señal legendaria en la comunidad de inteligencia, un nombre asociado con un analista fantasmal cuyo trabajo era motivo de susurros y admiración, un nombre que seguramente había oído, pero que jamás, ni en sus sueños más locos, había asociado conmigo. La mirada del general se posó en mí, como un foco en la vasta sala silenciosa. El acta oficial está corregida, declaró con voz firme. ¿Podría la capitana Lena Petrova subir al escenario, por favor? Silencio absoluto. Miles de cabezas se giraron al unísono. Una oleada de asombro e incredulidad inundó el auditorio. Vi el rostro de Mark, pálido y con la mandíbula desencajada, una estatua de humillación pública. Por un instante, nadie se movió. Entonces di un paso adelante, con paso decidido. Mis pasos resonaron en el suelo pulido, cada uno como un martillazo contra sus mentiras cuidadosamente urdidas. Todas las miradas estaban fijas en mí mientras emprendía la larga caminata desde el fondo de la sala. No me apresuré. Dejé que me observaran. Les permití ver a la mujer que habían intentado borrar. Al acercarme a la primera fila, ocurrió algo extraño. El general Thompson, un hombre condicionado por décadas de protocolo militar, un hombre para quien el rango lo era todo, se movió sin pensar. Se puso de pie de un salto, con la espalda erguida y las manos ahuecadas a los costados. Estaba firme para mí. Mi suegro se había pasado la vida exigiendo respeto por su rango. Resultó que solo necesitaba que por fin le mostraran el mío. Acepté la condecoración del general de 4 estrellas con un simple y digno «Gracias, señor». Mi voz era firme, mis manos estaban quietas. No miré a los Thompson, no hacía falta. Podía sentir el peso de su humillación desde el otro lado del escenario. Tras la ceremonia, las salas parecieron abrirse a su alrededor. Se convirtieron en una isla en un mar de uniformes, compañeros y amigos que de repente encontraron asuntos urgentes en otro lugar.
Mark, el célebre héroe del momento, ahora estaba solo, con la bravuconería protectora de su padre finalmente silenciada. Los vi salir por una salida lateral, no con una fanfarria triunfal, sino con el silencioso e ignominioso arrastrar de personas que habían sido expuestas. No solo estaban derrotadas, eran irrelevantes. Mi propia experiencia fue el espejo opuesto. Se me acercó no una, sino una docena de oficiales superiores. La coronel Rustova fue la primera en llegar, con un apretón de manos firme y una mirada llena de profundo respeto. Eso requirió más que solo inteligencia, capitán, dijo en voz baja. Requirió valentía. El general de 4 estrellas en persona se acercó y me felicitó, no solo por la condecoración, sino por mi compromiso con la integridad de mi historial de servicio. Estas personas, mis verdaderos colegas, no solo reconocían mi trabajo, sino también mi carácter. Por primera vez, me sentí parte de una familia, una fundada en el mérito y el respeto mutuo, no en obligaciones disfuncionales y un apellido heredado frágil. Un año después, el nombre en la puerta decía, Mayor Petrova. Me encontraba a la cabecera de una enorme mesa con un mapa holográfico, informando a un equipo de oficiales de inteligencia de élite para una nueva misión de alto riesgo. Me habían dado el mando del mismo departamento en el que una vez serví, como jefe de análisis estratégico de amenazas. La habitación era el mismo bote donde había salvado silenciosamente al equipo de Mark. Pero ahora era mi dominio. El ambiente era diferente. Estaba cargado de propósito, con la tranquila confianza de un equipo que confiaba ciegamente en su líder. Mi equipo era el mejor en el sector y seguía atentamente cada palabra mía. Su respeto se lo habían ganado no por su rango ni su reputación, sino por las incontables horas que pasé trabajando conmigo en las trincheras digitales. Esta era mi nueva familia. No teníamos cenas dominicales ni intercambiábamos bromas vacías. En cambio, compartíamos un vínculo forjado en el crisol de las situaciones de alta presión, una confianza cimentada en la competencia y un compromiso compartido con la misión. Aquí no había falsas narrativas. No necesitaba empequeñecerme para proteger el ego ajeno. Mi éxito era su éxito, y el suyo era el mío. Éramos una unidad, un espacio cohesionado, y en esa habitación estéril y sin ventanas había encontrado un sentido de pertenencia que el grandioso y refinado mundo de Thompson jamás podría ofrecerme. Por fin había encontrado mi lugar, un lugar donde mis habilidades no solo eran valoradas, sino esenciales. En medio de una sesión informativa, mi teléfono personal, que rara vez miraba durante el trabajo, vibró en la consola a mi lado. Un mensaje de un número no guardado. Mi pulgar se posó sobre la notificación, un destello del viejo mundo invadiendo el nuevo. Lo abrí. El mensaje era de Mark. Decía, «Están abriendo una investigación. Mi papá me dijo que te llamara». Dijo, «Eres la única que puede ayudar». Leí las palabras una vez, luego 2. No había ira, ni una oleada de satisfacción triunfal. No sentí la necesidad de responder, de regodearme, de tener la última palabra. Los años de deuda emocional, el libro de cuentas interno de desaires e injusticias. Finalmente, todo estaba saldado. Solo sentí una silenciosa conclusión. Puse el pulgar sobre la pantalla un momento y luego, con calma, pulsé «Bloquear contacto». Coloqué el teléfono boca abajo y volví a concentrarme en el mapa holográfico, en mi equipo, en mi misión, en mi vida. Intentaron escribir mi legado como una nota al pie de su historia. Simplemente los obligué a leer la fuente original. Si alguna vez te robaron tu trabajo o silenciaron tu voz, comparte tu historia de cómo finalmente pusiste las cosas en claro. En esta comunidad, toda contribución es reconocida.